Bienvenidos a un nuevo episodio de Atar 360 y nos escuchan a través de Atar 360, por supuesto, y de Actualidad Radio 1040 AM y la 103.9 FM que se escucha en todo el sur de la Florida y también a través de las redes sociales, Spotify, nuestro canal de YouTube y por supuesto en Atar 360. Pero ¿sabes qué, Verónica? Esto no sería posible sin nuestro patrocinante Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Ya estamos de regreso después de nuestro comercial de Churro Manía con nuestra invitada especial Verónica Ruiz del Viso. Ay, gracias por la invitación al podcast. Bienvenida aquí. Bueno, Verónica, además de ser una especialista, comunicadora social y en todo lo que es la parte digital, que hoy en día es lo máximo, hoy en día el que no esté en el movimiento digital pues está off, tiene su propio canal de YouTube, tiene todas sus redes sociales, pero es una profesional del mercadeo y la publicidad digital. Tiene su agencia de publicidad, la última se llama Amarillo. Uh-huh. Pero antes de Amarillo tú has construido otras empresas. Sí, mi primer emprendimiento fue una revista. Yo siempre estaba en el mundo de la comunicación y los medios. ¿Cómo se llama la revista? Ojo. Con revista Ojo, que por cierto hicimos algunas cosas con Churro Manía hace años. ¿De verdad? Sí, hace muchos años. Ese fue tu primer emprendimiento, tú tenías apenas 19 años. Sí, estaba comenzando en la universidad y bueno, mi mamá falleció, yo soy hermana mayor. Y como hermana mayor me tocó resolver un poco mi situación. Era muy complejo la situación familiar en ese momento por temas en Venezuela políticos que habían afectado al patrimonio familiar y eso tenía como a todo el mundo con la vida un poco volteada y coincidió con ese periodo de enfermedad de mi mamá y de su partida. Entonces, nada, yo creo que eso nos dejó a mi hermano y a mí un poco con la necesidad de resolver nuestra propia situación porque en verdad nosotros no somos una familia muy muy grande. Por parte de mamá yo tengo una tía y por parte de papá tengo dos y somos 6 nietos, o sea, súper específico y acotado. Sí. O sea, se conocen todos. Exacto, entonces bueno, como es una familia tan pequeña y con una situación tan desafiante en ese momento en Venezuela, yo pienso que necesito como resolver cómo voy a subsistir, porque además yo tuve el privilegio de estar en un súper buen colegio, manejaba 2 idiomas, estaba comenzando en la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad privada. Entonces, bueno, yo estaba muy consciente de que ese era un estilo de vida que podía verse afectado por el cambio de realidad familiar. Y yo digo, bueno, en el trabajo tiene que haber una solución, pero siendo tan joven, como sostener el nivel de gasto que podía ser necesario para mi hermano y para mí era desafiante. Entonces, en ese momento, yo empecé a hacer pasantías y trabajos en distintas áreas de la comunicación. Trabajé un ratico con Iván Locher en la radio, en una revista que se llamaba Complot, y trabajando en esos proyectos editoriales y en Unión Radio, me di cuenta que como pasante no iba nunca a poder aspirar para poder sostener el pago de la universidad, los gastos de la casa. Yo me quedé con la casa de mi mamá y por más que sea una casa que necesitaba mantenimiento y muy grande para mí sola. Entonces lo primero que hice fue que dividí la casa en dos. Fue mi primera. Entonces puse un drywall y un pedazo de la casa lo alquilé. Y entonces eso me ayudó a sostener un poco económicamente y ahí se me prendió el bombillo de crear algo que pudiera tener un valor por su propio valor en el mercado. Entonces no sabía, o sea, yo soy mujer y en ese momento no se hablaba tanto de emprender. O sea, yo no me acuerdo que nosotras en 5º año del colegio estuviéramos diciendo, no, es que yo quiero ser emprendedora o montar un negocio. No era la conversación habitual. O quería ser médico, o quería ser abogado, o ahorita, gracias a Dios, el tema
como de las aspiraciones profesionales en la mujer ha cambiado mucho. Yo tengo 39 años, pero de todas formas, aún y a pesar de que ser una generación como joven profesional, sin embargo, mi generación, o sea, son pocas las mujeres que armaron startups o armaron emprendimientos sostenibles en el tiempo. Y estaba arrancando todo el tema de la comunicación digital. Y como yo necesitaba mercadear mi propia revista, que entendía cómo se imprimía, cómo se hacía, gracias a haber trabajado en medios impresos anteriormente, la revista tenía una propuesta muy cool porque era muy orientada a diseño gráfico, a conectar con los jóvenes. Y yo pensaba, bueno, los medios impresos necesitan ser objetos de colección, porque ver fotos de sociales y ese tipo de cosas, eso ya está Facebook. O sea, era mi lógica. Ajá. Era uno de los primeros años de Facebook. O sea, estaba muy temprano el tema de Facebook en mi país, Venezuela. Esto fue en el 2008. Y entonces, cuando empezamos a hacer publicidad a la revista y a construir marca para la revista a través de estos canales de plataformas sociales, fue cuando yo como entendí la fuerza que tenía, porque nosotros lográbamos hacer eventos y convocar a gente a través de Facebook. Instagram no era ni siquiera una palabra existente. En ese momento era YouTube arrancando, Facebook arrancando, Twitter comenzando. Entonces, gracias a Dios que establecimos como un movimiento alrededor de un producto. O sea, creamos una comunidad alrededor de la revista. Entonces teníamos eventos, teníamos activaciones, teníamos alianzas, por ejemplo, con el British Consul, y entonces llenábamos sus eventos porque convocábamos nosotros a través de nuestras plataformas. Y eso llamó la atención de la gerencia de Empresas Polar de Pepsi, un gerente que se llama Oscar Felibert. Él era el que llevaba la marca, y Oscar, como estaba en el área de trade marketing en ese momento, le habían dado como la misión de buscar cómo conectar con el segmento. Y él lo entendió rápido, ¿no? Sí, él me gustó lo que hizo Oscar, porque Oscar fue a preguntar a las universidades, o sea, qué movimientos están pasando, qué actividad hay, y él se dio cuenta que en distintas universidades, cosa que es raro, porque cada universidad, igual que aquí en la Florida, es una burbuja. O sea, lo que pasa en FIU no es lo mismo que pasa en UM no es lo mismo que en Miami-Dade College. O sea, cada cosa que pasa ahí, lo mismo en Venezuela. La Metropolitana, la Católica, la Simón, la Central, son diferentes, pero él sintió que un elemento en común era que le hablaban de la revista. O sea, le decían, bueno, aquí de los movimientos juveniles está esta gente que tiene este medio impreso. Está Ojo. Está Ojo, que está súper bien diseñado porque es papel glacé, a full color, se imprimía en Editorial Arte, que era una de las mejores imprentas del país. O sea, como un producto muy bien hecho. Pero cuando tú sacaste la revista y el periódico, tú vendías publicidad, espacios publicitarios. Sí. Ahí yo lo que más me apoyó, que yo creo que por eso fue que Churromanía en algún momento entró, fue Digitel en ese momento, porque yo tuve la fortuna de encontrarme en un evento trabajando para Complot con el señor Osvaldo Cisneros. Claro. Yo no sabía que Osvaldo era el dueño. O sea, yo no sabía que Osvaldo era Osvaldo. Entonces, cuando yo estaba sentada en una mesa en el evento de Digitel, porque iba a hacer un public reportaje para Complot, pero chiquitita, o sea, tienes que imaginarte una persona de 19 años. Claro. Me pongo a hablar con él y él me dice, ¿qué hace? Entonces yo, bueno, estoy haciendo este artículo y tal. Y le empiezo a decir, pero yo creo que este evento para llamar la atención de los jóvenes podía ser distinto, y como que le di unas ideas. A él le gustó. Y después de eso, él me dice que quería hacer yo. Y yo le dije, yo quiero montar mi propia revista. Entonces él me dio su tarjeta y me dijo, llámame. Yo después lo llamé insistentemente, porque obviamente el señor Cisneros tenía miles de millones de cosas importantes que hacer, que salvo atender a una niña de 19 años. Pero lo chévere de ese momento es que tú tienes toda la paciencia del mundo. Porque para mí era una oportunidad, ya que el hecho que me hubiese dado su teléfono, claro, ya era la oportunidad. Y gracias a Digitel es que yo consigo mi primer sponsor que asume el costo de impresión. Entonces yo creo que ahí la gran conclusión era, yo en ese momento, como todo estaba por hacerse, yo tenía toda la paciencia del mundo. Si había que llamar y que te dijeran que el señor Cisneros está ocupado 45 veces, a mí no me importaba. Yo estaba feliz de que yo tenía la oportunidad de llamar al día siguiente. A mí nunca me dijeron, no llame más. Claro. Si me hubiesen dicho, no llame más, que el señor Cisneros no la quiere atender, yo no llamo más. Pero a la vez 46 que llamé, me dieron una reunión que duró 1 hora. Y yo me imagino que él habrá visto esa convicción y esa fuerza en sacar adelante el proyecto, que decidieron en Digitel apoyarlo. Y una vez que Digital me apoyó, ya yo tenía el costo de imprenta cubierto. Entonces ya todo lo demás era profit, era profit, o para costear otras cosas, personal, equipo, diseñadores gráficos, fotógrafos, etcétera, que trabajaron conmigo en este proyecto.
Y este personaje, que es Oscar, él me invita a Empresas Polar y yo jurando que va a pautar en la revista, me dice, sí, nosotros vamos a apoyar la revista y nos encanta lo que estás haciendo en las universidades, pero lo que queremos es que nos ayudes a hacer eso que tú haces con ojo en las plataformas digitales para Polar. Entonces comienzo a trabajar con un grupo de gerencia que yo adoro y que me parecen extraordinarios siempre y ahora son grandes amigos. O sea, todo el grupo de PepsiCo que algunos todavía están dentro de Pepsi Venezuela y otros están dentro México. de PepsiCo en sí. Entonces, bueno, ellos fueron para mí mis grandes primeros mentores. Creo que fui muy afortunada en tropezar con una empresa de la calidad de Empresas Polar, porque eso fue una escuela indudable, llena además de una gerencia muy humana y que me supieron además acompañar en mi proceso de crecimiento profesional, dándome oportunidades y retándome también para que las cosas dieran los resultados que las marcas necesitaban. Y en ese proceso, como te digo, conocí a gente maravillosa que son tan chéveres. Una vez que empiezo con una marca, se abren y empiezan a salir las cosas bien o ven que tenemos buena dinámica de trabajo, empiezan a darnos oportunidades con otras marcas del portafolio de bebidas y entonces Bien. ahí me convierto en una agencia. Y bueno, ahí fueron los desafíos de convertir. ¿Cuál fue el nombre de esa primera agencia? Bueno, Hubieron varios, porque sí, yo conozco exacto. de varias que hacen eso. Exacto. Entonces, ese primer proyecto le llamamos Ojo Viral Marketing, imagínate. Exacto. Pero luego de eso duró muy poquito porque los mismos gerentes de Pepsi se sentaron conmigo y me dijeron, mira, nosotros necesitamos fortalecer la propuesta de valor de ustedes, es decir, queremos que incluyan analytics, que incluya pautas medios pagos y tenemos este otro proveedor que nos está cubriendo algunas de esas cosas. Y entonces conocimos a los dueños de ese emprendimiento, estaban en una etapa también muy temprana de su proyecto, con algunos clientes digitales. Tienes que pensar que en el 2009, 2010, esto no era... estaba súper temprano en Venezuela. O sea, era, todavía la eran radio muy y la poquitos. televisión eran lo potente. Era lo potente, exacto. Los Bueno, y medios los medios tradicionales. impresos lo que quedaba más o menos. Exacto. Y entonces ahí yo me reúno con el equipo de esa otra empresa, unimos fuerzas y ahí se consolidó la agencia que fue creciendo, que se llamó Mashup. Esa agencia era un mashup entre dos empresas que prestaban servicios a Polar. Y ese emprendimiento creció mucho. Nosotros llegamos a licitar Nestlé y ganarlo, Diageo, en Procter trabajamos con Head & Shoulders, Levi's, Heinz. O sea, y empezamos a tener un portafolio bastante consolidado, Mastercard, de marcas y se convirtió en una de las agencias con un portafolio espectacular en Venezuela y me dio a mí una carrera muy, muy bonita porque sobre todo yo digo que mis grandes maestros fueron las gerencias de marca. Aprendí mucho sobre consumo masivo, pero también sobre los desafíos en un mercado como el mercado venezolano, que eso es algo que nosotros a veces pensamos que es como una vergüenza, pero más bien el haber tenido que trabajar en mercados desafiantes te hace pensar las cosas de maneras muy distintas, que lo sabes tú muy bien como empresario. Te hace más resiliente a cualquier cosa. Exacto, y que tampoco nada te asuste, sino que tú dices, ok, si he resuelto un montón de otros problemas, estos próximos están por resolverse también. Entonces, ahí Mashup se consolida en el tiempo, creció mucho, hubo muchos desafíos en la parte societaria, que claro, cuando yo emprendí tan chiquita, ni tenía ni idea de cómo planificar una sociedad, ni cláusulas de salida, ni yo lo que quería era hacer la empresa. Claro. Y creo que ahí sí me faltó como acompañamiento, quizás cuando tú tienes las personas que pierden como su núcleo familiar quedan en una vulnerabilidad importante, porque no tienes quien te guíe un poco en el camino, sino que bueno, vas aprendiendo por los golpes, y uno de ellos fue obviamente el cómo crear sociedades para mí. Sí, todo lo que es la parte legal, toda esa parte estructural. Sí, sobre todo porque, bueno, si tú eres quien está dando la cara frente a los clientes, normalmente los fundadores tienen ese problema, los fundadores, ¿no? Porque... Sí, después sabes que yo pasé mucho tiempo como avergonzada de ese tropiezo en mi carrera profesional, y después me volteé y hablar con los grandes empresarios y todos habían tenido desafíos en algún momento societario
empresario, o habrían abierto empresa en algún país y no le fue bien en esa sociedad, o habían intentado hacer alianzas para crecer y luego eso no funcionó. Claro. Y cuando empecé a hablar con los empresarios, ya no, saliéndome un poco del perfil de colaborador en el área corporativa, sino con aquellos que habían construido empresas, porque además tuve la oportunidad de rodearme de comunidades súper lindas, como muchos empresarios que hoy son miembros de YPO, o yo misma con el Foro Económico Mundial. Ahí fue que fui como comprendiendo, mira, lo que pasa es que quizás en mi grupo de amigas esto no es... El foro te reconoció a ti en el 2020. 2020. En el 2020 el Foro Económico selecciona siempre todos los años selecciona un grupo que los llaman los Young Global Leaders, que son grupos seleccionados por el foro. Tú no te puedes autonominar, entonces es un honor muy grande. Entonces entro en el 2020 y me relaciono con gente no solamente en el ámbito profesional, sino con gente con desafíos muy similares. O sea, hacer crecer proyectos y en economías también complicadas, porque tú conoces a alguien en Nicaragua y entonces, bueno, tiene una complejidad enorme, pero después conoces a alguien en México y son otros. Entonces, cada país tiene sus realidades y sus conflictos. África como continente, los desafíos que tiene. Entonces, me abrió y me expandió mucho mi forma de ver las cosas y me sentí como que esto es parte del proceso y que hay unos posgrados que son costosos emocionalmente y económicamente de vivir, sí. Pero bueno, fue un gran posgrado haber pasado por ese proceso porque me hizo entender mejor, primero, qué valores con los que yo quería construir una empresa, o qué valores quería que fueran los fundamentos del negocio, a nivel creativo, a nivel de espíritu de marca, a nivel de un montón de cosas. Cuando tú entras en el Foro Mundial y todo eso, ¿es lo que te movió trasladarte a Estados Unidos? No, fue mucho antes. Nosotros tuvimos la oportunidad, tanto yo tuve la oportunidad de dar clases aquí en los Estados Unidos de mercadeo digital. Pero tú tienes una compañía de mercadeo digital sí. Vía internet, ¿no? Sí, o sea, yo tenía... En ese momento nuestra especialización en Mashop era muy digital first, que me parece lo más acertado para el momento, y por eso creo que por eso crecimos. Si nos hubiésemos mimetizado con las otras propuestas, no hubiese sido. Luego, cuando crecemos, por relacionamiento y contactos, llego a que me inviten a dar clases en una plataforma de educación en línea, y yo decido que eso puede ser un gran puerta de entrada para el mercado. Y como otro de nuestros partners de nuestros business partners se quería venir para acá, para Estados Unidos, yo lo apoyo en esa decisión, diciendo que, o sea, esta persona no necesariamente era tanto de sales o ventas o de crecimiento del negocio, sino muy bueno en lo que hacía en la parte de analytics y data. Y yo dije, ok, si se va esta persona sola, nuestro negocio va a crecer un poco más lento. Si yo tengo esta oportunidad que de alguna manera me da la razón de por qué estar en los Estados Unidos, más los potenciales clientes que podamos hacer en la región, interesantísimo. Y ya nosotros habíamos comenzado a trabajar con la región, con Costa Rica, con una marca de agua. Hicimos una campaña para Diageo en Chile, cuando lanzaron el Ron Cacique allá con el Colo-Colo, que es un equipo de fútbol chileno. En fin, se habían dado oportunidades para trabajar con Mastercard en Colombia. O sea, ya había una experiencia desde Venezuela trabajando con otros mercados, que mucha vino impulsada por la propia diáspora venezolana, porque los gerentes de alto nivel ejecutivo de las empresas comenzaron a moverse dentro de las mismas empresas. O sea, claro. Muchos de los que habían sido mis clientes terminaron en Chile, o terminaron en Panamá, o terminaron en... Y entonces, bueno, se abrió la oportunidad de que nos llamaran a licitar, a presentar credenciales, ese tipo de cosas, y algunas oportunidades las supimos licitar y ganar, y teníamos una propuesta valiosa a pesar de estar viviendo en Venezuela. Y cuando llego a Miami, obviamente esa oportunidad se multiplica, porque ya sienten que te alejaste de los problemas en la cotidianidad que en ese momento habían en Venezuela, donde la conexión era más difícil, donde no se conseguían necesariamente todos los productos de consumo masivo. Esa realidad ha cambiado, pero era la realidad de ese momento. Claro, pero estando en Estados Unidos es como el portaaviones para poder darle soporte a toda Sudamérica. Exacto, incluso el soporte económico a operaciones que con la inflación y en ese momento las dificultades cambiarias como Venezuela necesitaban. O sea, producir en dólares de alguna forma nos ayudaba incluso
apoyar la operación en Venezuela. Claro. Y luego estando aquí es que ya comienza a crecer nuestro portafolio de proyectos que ya no eran solamente en Venezuela y comenzamos a aprender también de otros mercados, cosas que se están haciendo en otros mercados también súper valiosas y ver desafíos en un mercado, por ejemplo, como el panameño o un mercado como Colombia y ver las tecnologías que estaban trayendo para el e-commerce, para la vuelta que estaba teniendo todo el mundo del consumo y de los servicios también. Y eso de alguna forma como que expandió mucho mi forma de entender las cosas a nivel de lo que yo hago. Y ahí hubo como la disolución de la sociedad, que fue una disolución muy difícil porque fue en plena pandemia y a distancia, que no puedes como ir, sentarte en un lugar a tener una reunión y poder Claro. negociar de una manera distinta. Entonces, bueno, también fue interesante ese capítulo en mi vida, de pasar un buen tiempo buscando que las partes llegáramos a un acuerdo, y en ese momento se viralizan mis cursos de que yo daba online. Sí, yo creo que fue, o sea, yo siempre digo, o sea, yo no sé si es mi mamá o hay una fuerza Pero que siempre hay una estrellita que te está hay cuidando. una estrellita que me está cuidando y mi curso se viralizó al punto que teníamos en nuestro primer año 10.000 alumnos desde abril 2020 hasta diciembre 2020. Entonces, bueno, llegar a ese número de 10.000 que nosotros lo vimos cuando estábamos con nuestro equipo de trabajo en este lado de los bootcamps, que eran los cursos de estrategia digital aplicada especialmente en Instagram, porque queríamos que la gente pudiera aplicar los conceptos estratégicos en alguna plataforma y medir los resultados de lo que estaban estudiando en tiempo real. Eso hizo que la gente los recomendara muchísimo, porque si tú estás aplicando mientras estás haciendo el curso, tú puedes medir el impacto que está teniendo en tu proyecto, y sobre todo en pandemia era para la gente, era un acompañamiento importante en cómo pero era el momento enfrento el tema digital, porque lo necesito. Y era el momento preciso. En pandemia todo el mundo estaba en su casa, tal, yo necesito estudiar, no me puedo quedar sin hacer nada y quiero Y más aprender. allá de eso, la angustia de que sabes que en pandemia la vía es la digital, Sí. y que quizás no eres el más experto en cómo transitarlo. Pero vamos a entrar en esa conversación después que vamos a identificar, Verónica, porque tú sabes que nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante, Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El churro manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro manía. Bueno, ya estamos de regreso en Atar 360 y yo le decía a Verónica que nosotros siempre les pedimos a los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales en Atar 360 preguntas, que nos manden preguntas. Entonces aquí hay una interesante y me dicen aquí, pregúntale a Verónica sobre cuáles son las tendencias actuales que ella considera más relevantes, que creen que van a evolucionar en el mercadeo digital en estos próximos años. Mira, yo creo que las tendencias más importantes de mercado digital son crear contenidos en función de ser descubierto y no en función de tus comunidades y seguidores solamente. Es decir, ahora a ti te aparece en tu Instagram y en tu TikTok gente que tú no sigues, o sea, cuando tú estás en scroll. Eso quiere decir... No solamente eso, me pasó el otro día en una conferencia en Venezuela Startup, por cierto, estaba conversando con una amiga y me dice, ah, sí, yo vi un niñito hablando de churromanía, qué tal, no sé qué, y resulta que es un Instagram de 30 segundos, creo que Sí, dura, horrible. y se hizo viral. Claro. Tiene 120,000 views. Claro, exacto. ¿Eso es lo que tú te refieres? Sí, porque ahora los algoritmos con el boom de TikTok cambiaron. Una de las cosas que aportó mucho TikTok fue que tú pudieras encontrar gente de los temas que a ti te gustaran, incluso cuando no eran famosos y cuando tú no los seguías. Y eso cambió mucho a estas nuevas estrategias, que son estrategias de discovery. Cómo crear para conectar con los puntos de interés y pasión Pero ¿cómo de la yo gente. creo eso?
Bueno, si tú sabes que si estás en el mundo de las finanzas y sabes que en el mundo de las finanzas la gente está buscando cómo ahorrar de una manera inteligente en el 2025 y tú haces un video y tienes una constancia donde estás tocando los passion points de los potenciales gente, incluso si tú tienes varios passion points. O sea, hay un creador que, por ejemplo, le gusta la gastronomía, pero le gusta el emprendimiento y habla de las dos cosas. Entonces, bueno, en algún momento puede ser que alguno de tus videos Instagram lo considere para mostrarle a gente que le gusta la gastronomía o tus videos de emprendimiento a la gente que le gusta el emprendimiento. Y el algoritmo ahora te empuja más que tú empujar la cuenta, que era lo que pasaba hace unos años. Para hacer crecer una cuenta, tú tenías que ver cómo la hacías crecer, cómo invertías. Y ahorita también tienes que pensar en el contenido, de cómo se puede ese contenido ser descubierto, porque el algoritmo decía tomarlo y mostrarlo a otros públicos fuera de tu seguidor actual. El algoritmo te ayuda siempre que tu video se entienda muy claramente por qué es valioso de ver. Pero igual tienes que invertir luego. Las marcas comerciales, sobre todo los emprendimientos y los servicios o los productos, es probable que necesiten invertir más, porque hay cosas desde el punto de vista de producto que no necesariamente es desde el punto de vista de contenido que tú quieres compartir. Si tú eres una agencia de viajes y quieres decir que tienes una promoción en las próximas 3 semanas, no vas a poder depender de la suerte del algoritmo. Entonces ahí tú lo que haces es que haces una pauta paga a un muy buen contenido para pagar porque un alcance de una audiencia determinada. La otra tendencia, que es la más importante a mencionar, es el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando por completo la manera en la que trabajamos, las capacidades de la fuerza de trabajo y la manera en que creamos contenido y generamos mails, estrategias, nuevos productos. O sea, es transversal. Además está cambiando la medicina, la manera en que los bancos van a empezar a analizar los créditos. O sea, la inteligencia artificial está cambiando absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué tan rápido va a ser ese cambio? Muy rápido. O sea, desde la llegada de ChatGPT, que fue como la democratización de la inteligencia artificial generativa, a hoy, o sea, ahora 2025, el cambio ha sido enorme, cuántico, y va a seguir siendo así porque cada vez más los nuevos modelos de celulares van a tener inteligencia artificial todavía más elevada, integrada y más sofisticada. Tu televisor va a tener inteligencia artificial, las cosas van a tener incorporado algún tipo de conexión a procesamiento de datos de manera inteligente y de darte más hiperpersonalizado las cosas que tú necesitas. Entonces, inteligencia artificial es una importante necesidad para empezar a evaluar, a aplicarla a nuestros proyectos, y si eres un profesional, a incorporarla en tu día a día, porque si no vas a dejar de ser empleable. Claro, o sea, si tú no aprendes a utilizar la inteligencia artificial y hacer los prompts y todas las cosas, es como si hace unos años alguien hubiese decidido no aprender a utilizar el teléfono, el PC, exacto, o la computadora. Sí. O sea, es como decir, mira, no, yo no voy a empezar a, no sé, es muy rara. No me interesa los correos electrónicos. Exacto, entonces claro, te quedas por completa fuente fuera. Sí, es verdad, y lo que a mí me impresiona es la velocidad con que va eso. Es que es muy rápido, es muy eficiente, es muy sencillo de usar. O sea, cuando salió Excel, la gente tenía que aprender a usar Excel. En inteligencia artificial tú puedes hasta hablar con voz. Pero tengo otra pregunta aquí. De Eduardo. Eduardo me pregunta, educación online y el futuro del aprendizaje. Pero vamos a entrar en esa conversación después que vamos a identificar, Verónica, porque tú sabes que nada de esto sería posible sin nuestro patrocinante, Churro Manía. Churros de chocolate o azúcar no quiero. El de Arequipe también lo deseo. El Churro Manía, rica manía de sabor de todos los días. Qué sabroso compartir el sabor de Churro Manía, el sitio de encuentro para todas las edades. Somos los originales. Ofrecemos la mayor variedad de churros calientitos y deliciosos. Disfrútalos solo en Churro Manía. Quedaron muchas preguntas con Verónica Ruiz del Viso en el aire. Así que vamos a hacer un segundo episodio con Verónica Ruiz del Viso. Estén atentos al próximo episodio la próxima semana.
Atar 360, un programa que te presenta el mundo de los emprendimientos donde unir esfuerzos es clave. Únete a Ariel Acosta Rubio en un viaje de ideas y posibilidades, donde cada emprendimiento es valioso y cada historia es única. Atar 360, los sábados a las 12 del mediodía, solo aquí en Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.